Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie espera que un simple caballo se convierta en el milagro que todo un pueblo necesitaba. Una mujer mayor, sola, ignorada por todos, a punto de ser atacada en plena calle. Y justo cuando parecía que nadie iba a defenderla, ocurrió lo impensable. ¿Y si te dijera que a veces los animales tienen más corazón que los propios humanos? ¿Y si lo que tú llamas coincidencia es en realidad una señal divina? Quédate hasta el final, porque esta historia te va a hacer cuestionar todo lo que crees sobre la fe, el perdón y los milagros. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era uno de esos días donde el sol parecía tener ganas de castigar. El calor caía como plomo sobre el pavimento rajado de San Julián de la Sierra, un pueblito escondido entre cerros y campos secos, donde el viento rara vez soplaba, y cuando lo hacía solo levantaba polvo y hojas viejas. En la calle principal, justo frente a la vieja ferretería de Don Gil, estaba la parada del autobús. Un techito oxidado, con 2 bancas de cemento y un letrero torcido que decía Ruta 3, Central de Abastos. Ahí, sentada al borde de la banca, estaba doña Eulalia Márquez, una mujer morena de piel curtida por el sol y la vida. Tenía el cabello rizado, casi blanco de tanto tiempo, amarrado con un pañuelo color lavanda. Sus ojos eran grandes, de un café profundo que parecía contener o desbordar historias. Su espalda encorvada hablaba de años de trabajo, pero su postura conservaba cierta dignidad que no se dobla ni con oprobios ni con tempo. Ese día traía un vestido sencillo de flores marchitas y unas sandalias desgastadas que ya conocían cada piedra del camino. A su lado, en el suelo, descansaba un enorme costal de papas. Lo había traído desde su huerto, caminando más de 6 cuadras bajo el sol, con la esperanza de venderlo en el mercado del centro. Le dolían los hombros, los tobillos y hasta las pestañas, pero no se quejaba. Doña Eulalia no era de esas. Había aprendido desde niña a aguantarse, a no molestar, a no pedir favores. Una gota de sudor le resbaló por la frente mientras revisaba su pequeño reloj de pulsera. Ya eran las 3:20 y el autobús debía haber pasado a las 3. Pero en San Julián los horarios eran más una sugerencia que una promesa. Aún así, ella esperaba, como cada jueves. A su alrededor, la vida seguía como si nada. Un grupo de jóvenes con camisetas sin mangas pasaba riendo con altavoces en la mano, sin siquiera mirarla. Una señora apurada con bolsas del supermercado pasó de largo, lanzándole una mirada rápida, de esas que no dicen nada, pero lo dicen todo. Y ella ahí, respirando con dificultad, con las manos temblorosas por el esfuerzo de haber arrastrado aquel costal que parecía tener piedras en vez de papas. ¡Ay, Diosito!, susurró, más para sí misma que para el cielo. No más un poquito de fuerza, para aguantar otro rato más. Nadie respondía, ni Dios, ni la gente, ni el autobús, solo el viento que no llegaba. Fue entonces cuando se escuchó un ruido diferente. No era el motor del camión, ni el canto de algún grillo oculto. Era algo más, como pasos, pero pesados. Al principio pensó que era un perro grande, o quizá un niño corriendo, pero no, eran botas. Y no cualquiera, botas fuertes, con tacón firme, de esas que al pisar retumban con rabia. Doña Eulalia se giró apenas. Sus ojos se encontraron con una figura que no esperaba. Un hombre de unos 40 y tantos años, de piel clara, rostro duro y mandíbula marcada. Llevaba una camisa sin mangas, abierta hasta el pecho, revelando tatuajes mal hechos y cicatrices viejas. Colgado en la espalda, atado con una cuerda, traía un bate de madera desgastado en la punta. Sus ojos, pequeños y oscuros, escaneaban todo con un brillo que no era de alegría. Se detuvo justo frente a ella. ¿Y ese costal, jefecita?, preguntó con una sonrisa torcida. Doña Eulalia sintió que algo se le apretaba en el pecho, no por el calor,
no por las papas, sino por esa sensación que las mujeres conocen bien, la que llega sin avisar cuando el peligro no grita, pero se acerca. Respiró profundo, con cuidado, se puso de pie. «Es mío, joven. Voy al mercado», dijo con voz suave, tratando de no mostrar miedo. «¿Y qué? ¿Usted sola va a cargar eso?», preguntó él, y dio un paso más cerca. «Pues sí, Dios me ayuda». «Dios no carga costales», respondió él, y soltó una risita amarga que no tenía humor. La mujer bajó la mirada, intentando no provocarlo. Su mano buscó instintivamente la medallita que llevaba colgada al cuello. Era una pequeña cruz de madera que su nieto le había dado años atrás. La apretó entre los dedos como quien busca ancla en medio del mar. El hombre rodeó el costal, lo tocó con el pie, lo empujó un poco. «¿Y cuánto vale?», preguntó. «No está a la venta aquí. Voy a venderlo allá, en el centro. ¿Y si yo quiero llevármelo? Pues...». Doña Eulalia tragó saliva. «Tendría que pagar por él». El silencio se volvió más espeso que el aire caliente. Entonces él se agachó lentamente, tomó una papa, la miró como si estuviera decidiendo si valía la pena o no, y la lanzó al pavimento con fuerza. La papa rodó hasta quedar debajo de un arbusto seco. «No vale nada», dijo con frialdad, «como muchas cosas en este pueblo». Y entonces, con un solo movimiento, desató el bate de su espalda. Doña Eulalia no gritó, no corrió. Sus piernas ya no sabían hacerlo. Solo cerró los ojos por un segundo y dijo en voz bajita: «Señor, si me llevas hoy, que sea contigo». Pero en lugar de un golpe, escuchó algo más. Un sonido nuevo, un galope, un estruendo que rompía el ritmo del mundo, como si la tierra misma llamara a alguien. El hombre también se detuvo. Sus cejas se fruncieron. Volteó hacia el camino de tierra que cruzaba los campos detrás de la parada, y ahí, a lo lejos, entre el polvo dorado, venía corriendo un caballo marrón, hermoso, fuerte, brillante bajo el sol. Su crin se movía como río salvaje, y sus ojos parecían más humanos que los de muchos hombres. Doña Eulalia sintió algo en el pecho, no miedo, no sorpresa, esperanza, y así, sin entender cómo ni por qué, supo que ese caballo no venía por casualidad, venía por ella. El caballo seguía galopando a lo lejos, levantando una nube de polvo que se mezclaba con el calor sofocante de esa tarde. Aún faltaban varios metros para que llegara a la parada del autobús, pero su presencia ya se sentía, como si su sola figura alterara el aire, como si trajera consigo algo que nadie más podía ver, algo sagrado, algo urgente. Pero en ese momento, el hombre del bate no pensaba en milagros. Con la mirada clavada en doña Eulalia, apretó la mandíbula y alzó el bate con una lentitud calculada, como si quisiera que ella viera cada movimiento. El sudor le corría por la sien, mezclándose con la rabia, con el abandono, con todo lo que no podía nombrar. Sus brazos tensos temblaban, mas no por miedo, temblaban por costumbre, por violencia contenida que buscaba salir. Doña Eulalia no se movía, apenas si respiraba. Mantenía la medallita de madera apretada entre sus dedos arrugados. No lloraba, no gritaba, solo lo miraba con esa tristeza serena que a veces duele más que un grito, como si dentro de sus ojos vivieran siglos de resistencia y ternura, de heridas abiertas que sanaban rezando. «No se meta en problemas, joven», dijo ella con voz apenas audible. «Todavía está a tiempo de irse». El hombre bajó lentamente el bate, pero no porque sus palabras lo calmaran. Fue porque algo en su interior se encendió, algo incómodo, como una vergüenza antigua que no había sentido en años. Caminó en círculos, arrastrando sus botas sobre el suelo terroso. Luego se detuvo a pocos pasos de ella, muy cerca, tan cerca que podía oler el jabón barato con el que se había bañado esa mañana. «¿Quién le dijo que puede hablarme así?», escupió con los dientes apretados. «¿Usted qué sabe de mí?». «Yo no sé nada, mijo», respondió ella con suavidad. «Pero Dios sí, y Él no se olvida de nadie».
Aquella respuesta lo desconcertó. Dio un paso atrás, frunció el ceño, tragó saliva. El galope se escuchaba cada vez más cerca. ¿Qué es ese ruido?, preguntó volteando a mirar el camino. Es la ayuda que usted no pidió, pero que yo sí, dijo ella sin moverse. Y entonces ocurrió. El caballo marrón llegó como una flecha de carne y músculo. Sus cascos golpeaban el suelo con fuerza, como si fueran tambores de guerra. No venía desbocado ni enloquecido. No venía con miedo, venía con propósito. Su mirada era intensa, casi humana, y al verlo de cerca uno podía jurar que entendía más de lo que un simple animal debería entender. El hombre retrocedió. Sus dedos soltaron el bate por instinto, dejándolo caer con un golpe seco. Se quedó paralizado. El caballo se detuvo justo frente a doña Eulalia, colocándose entre ella y el agresor. No relinchó, no se alzó sobre sus patas, solo bajó un poco la cabeza y clavó sus ojos en el hombre, como si lo estuviera desnudando por dentro. Y ahí ocurrió el primer silencio verdadero del día, un silencio que no era de miedo, ni de tensión, ni de expectativa. Era un silencio lleno, profundo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido a ver qué pasaba. «¿Qué es esto?», susurró el hombre, dando otro paso hacia atrás. «No puede ser». El caballo respiraba fuerte, pero tranquilo. No lo perdía de vista ni un segundo. Cada músculo de su cuerpo estaba alerta, firme, como una estatua viva que se negaba a permitir una injusticia más. Su crin se agitaba con el poco viento que corría y su cuerpo sudado brillaba bajo la luz ardiente del sol. «Usted no va a hacerle daño a nadie más hoy», dijo doña Eulalia detrás del caballo. «Ni a mí, ni a usted mismo». «¿Por qué? ¿Quién lo mandó? ¿Qué clase de brujería es esta?», gritó el hombre ahora con desesperación. «Esto no es brujería, hijo», susurró ella, mirando al cielo. «Es misericordia». El hombre se llevó las manos a la cabeza. No sabía si estaba soñando, si había perdido la razón, si era una mala broma del destino. Lo único real era ese caballo enorme, hermoso, inmóvil como una muralla viva que lo miraba con una mezcla de juicio y compasión. Y por primera vez en años, Francisco Reyes, porque ese era su nombre, sintió miedo, no del caballo, no de la señora, de él mismo, de lo que se había convertido, de lo que estaba a punto de hacer, de lo que casi había hecho. Se giró lentamente, dio unos pasos torpes hacia la carretera. El polvo aún flotaba en el aire, su sombra se alargaba delante de él. Caminó sin mirar atrás, como si el mundo lo estuviera pesando de nuevo, y doña Eulalia, de pie detrás del caballo, cerró los ojos y exhaló. «Gracias, señor», murmuró, dejando caer el costal al suelo. «Gracias por no soltar mi mano». El caballo la miró. Su respiración se calmó. Dio media vuelta y se acercó lentamente a ella. Doña Eulalia alzó la mano temblorosa y tocó su hocico. Estaba caliente, vivo, sagrado. «¿Quién eres tú, criatura de Dios?», le preguntó con voz quebrada. Pero el caballo no necesitaba responder. Lo que había hecho ya decía todo. Y en ese instante, entre el sol abrasador, el polvo dorado y el silencio reverente, algo cambió en San Julián de la Sierra. El calor seguía cayendo con fuerza, como si el sol no estuviera dispuesto a ceder ni un solo grado. Las hojas de los mezquites apenas se movían y el aire olía a tierra seca, a madera caliente, a milagro. Doña Eulalia seguía de pie, con una mano sobre el hocico del caballo, la otra aún sosteniendo su pequeña cruz de madera. Todo a su alrededor parecía suspendido, como si el tiempo se hubiera tomado una pausa solo para presenciar lo que acababa de ocurrir. El caballo marrón, a esas alturas, ya era más que un simple animal. La observaba con una calma que no se podía explicar. Su respiración se había vuelto más suave, sus ojos seguían brillando, y aunque estaba empapado de sudor por la carrera, no mostraba cansancio. Era como si su fuerza viniera de otro lugar, no de su cuerpo, sino de su alma, si es que los caballos tienen una. A lo lejos, en la entrada del campo, una señora mayor,
Doña Concha, la del puesto de empanadas, miraba desde la sombra de un naranjo. Su boca se abrió apenas al ver la escena y apretó su rosario contra el pecho. Sin decir palabra, dio media vuelta y caminó directo al centro del pueblo, porque lo que acababa de pasar en esa parada no era cualquier cosa. Mientras tanto, doña Eulalia, con las piernas aún temblorosas, se agachó lentamente. Con esfuerzo, se sentó en la banquita de cemento, sacó un pañuelito del bolsillo de su vestido y se limpió el sudor de la frente. El caballo se mantuvo cerca con la cabeza baja, casi como si entendiera que la señora necesitaba un momento para volver a respirar tranquila. «Yo no sé de dónde saliste», le dijo con voz suave, «pero tú no eres de por aquí». El animal movió una oreja, como si estuviera escuchando cada palabra. «¿Y sabes qué? No me importa», continuó ella, «porque viniste justo cuando tenía que llegar alguien». En ese instante se escuchó un motor acercándose. Era el autobús. Viejo, despintado, con el escape echando humo como si fuera un dragón cansado. El chofer frenó de golpe al ver al caballo en medio de la carretera, bajó la ventanilla y gritó con sorpresa: «¡Doña Eulalia! ¿Todo bien?». Ella levantó la mano haciendo un gesto de calma. «Todo bien, mijo. Gracias a Dios». El chofer bajó del autobús, junto con dos pasajeros curiosos. Se acercaron con cautela. Nadie quería asustar al caballo, que ahora había bajado la cabeza para pastar tranquilamente en un pedacito de pasto seco. «¿Y ese animal?», preguntó uno de los hombres. «¿Es suyo?». «No, no es mío», dijo la señora, «pero vino a salvarme. Eso sí es seguro». «¿Salvarla de qué?». Ella no respondió. Solo miró al camino por donde Francisco Reyes se había ido minutos antes. Nadie más preguntó. Había algo en el ambiente que no permitía el chisme ni el morbo. Era como si el respeto se hubiera asentado en el aire. Entonces el caballo levantó la cabeza de nuevo, olfateó el aire, como si algo invisible lo llamara. Caminó lentamente hasta el costal de papas, lo olfateó también y luego regresó junto a la banca, como si supiera que doña Eulalia aún no podía cargarlo sola. «¿Lo vas a subir?», preguntó el chofer. «No», respondió ella. «Hoy no iré al mercado». «¿Estás segura?». «Sí, hoy pasó algo más importante». El chofer asintió en silencio. No insistió. Los demás regresaron al autobús. El motor arrancó otra vez y la nube de polvo se levantó mientras el vehículo se alejaba. Doña Eulalia se quedó ahí, en silencio. Ella, el costal y el caballo. Pasaron unos minutos. El sol comenzaba a bajar muy lentamente. El viento por fin empezó a soplar, suave como un susurro. El caballo levantó la cabeza, olfateó el aire una vez más y caminó hacia el camino de tierra. Dio 3 pasos, luego se detuvo. Volteó la cabeza y la miró, como si preguntara si podía irse. «¿Te vas ya?», preguntó la señora. «¿Ni siquiera me vas a decir cómo te llamas?». El caballo relinchó suave, como si respondiera con una risa. Luego dio media vuelta y comenzó a galopar por el sendero por donde había venido. Su crin ondeaba como bandera en el viento. Sus cascos dejaban marcas firmes en el polvo, pero su sombra se alargaba de forma extraña. Algunos dirían que era por la hora, otros que era por algo más. Doña Eulalia se quedó mirando hasta que desapareció detrás del campo de trigo, y entonces lloró, pero no de miedo, ni de tristeza. Lloró porque sabía que había sido tocada por algo divino, que ese caballo había sido enviado, que Dios no se había olvidado de ella, que en medio de un pueblo donde todos pasaban de largo, alguien, aunque fuera un caballo, se había detenido. Se limpió las lágrimas con el mismo pañuelito. Se agachó, levantó el costal con cuidado, lo acomodó al lado de la banca y se sentó otra vez, dejando que el viento le acariciara el rostro. Y ahí, entre el murmullo de las ramas, escuchó su propia voz decir bajito: «Gracias, Señor, gracias por no dejarme sola». Esa noche, el cielo sobre San Julián de la Sierra estaba especialmente claro. Se podía ver cada estrella como si alguien las hubiera limpiado con una franela celeste.
El calor del día había dado paso a un aire más fresco, pero aún así la tierra seguía caliente, soltando ese vapor suave que sube después de un solazo bravo. Doña Eulalia estaba sentada en su porche, en una mecedora vieja que crujía con cada movimiento, con una manta ligera sobre las piernas y una taza de té de manzanilla entre las manos. Su casa quedaba al final de la calle Benito Juárez, justo donde el pavimento ya no llegaba y la calle se volvía tierra, rodeada de nopales, matorrales y uno que otro gallo que todavía no entendía que ya no era de día. Las luces del pueblo apenas alcanzaban esa zona, así que todo se iluminaba por la luna y por la memoria. Eulalia tenía el rostro tranquilo, pero sus ojos se notaban más húmedos que de costumbre. No de tristeza, sino de una especie de gratitud que se siente en el pecho como un calorcito que no quema. Sus dedos delgados acariciaban con cariño su cruz de madera, esa que no se quitaba ni para dormir. Frente a ella, sobre una mesita de madera, reposaba un cuaderno abierto. Era un diario viejo, con las hojas amarillentas y el lomo despegado. Esa noche había decidido escribir lo que había vivido. No por vanidad, ni para que otros la leyeran, sino por respeto, porque cuando una presencia así toca tu vida, no puedes dejar que se pierda en el olvido. Con letra temblorosa pero firme, escribió: «Hoy vi a Dios, no con barba ni túnica, no bajó del cielo ni habló en truenos. Hoy Dios vino en forma de caballo, marrón, fuerte, con ojos llenos de alma. No me salvó con rayos, me salvó con silencio». Cerró el cuaderno despacio y lo abrazó contra el pecho. Luego miró al cielo. «¿Por qué yo, Señor?», preguntó al aire. «¿Por qué elegiste mandarme ayuda a mí? Hay tantas personas en el mundo que sufren, que tienen más necesidad, que están más solas». El viento sopló justo en ese momento. Una brisita suave que le despeinó el cabello y le arrancó una sonrisa. «Ah, ya entendí. No es porque yo sea especial, es porque tú no olvidas a nadie, ¿verdad?». Y esa idea, esa certeza, le dio más consuelo que 1000 promesas vacías. Al día siguiente, muy temprano, bajó al mercado, aunque ya no llevaba el costal de papas. Solo iba a comprar un par de cositas para el desayuno, pero al llegar notó algo raro. Un grupito de personas la miraba, cuchicheando. Otros simplemente se le quedaban viendo, como si esperaran algo. Uno de ellos, don Isidro, el panadero, se le acercó con cautela. «Doña Eulalia, ¿es cierto lo que se anda diciendo? ¿Y qué se anda diciendo ahora? Que un caballo apareció de la nada para salvarla, que lo vieron frente a usted, como un guardián. Dicen que hasta el ladrón salió corriendo espantado, que era un animal bendito». Ella respiró profundo, miró a don Isidro a los ojos y dijo con serenidad: «No sé de dónde vino, pero sé por qué vino. Sí, porque cuando uno tiene fe, aunque sea del tamaño de un granito de mostaza, el cielo escucha. No siempre como uno espera, pero escucha». Las personas alrededor se fueron acercando. Querían escuchar, querían entender. «¿Y usted cree que era un milagro, doña?». «Yo no creo, yo sé, porque el miedo que sentí ayer no lo quita cualquier cosa. Y lo que me protegió no era solo un caballo, era una respuesta». Un silencio respetuoso se apoderó del mercado por un momento. Nadie se burló, nadie cuestionó, porque algo en su voz, en sus ojos, en su forma de hablar, hacía imposible no creerle. Fue ahí cuando Marina, la señora de los tamales, se le acercó. «Doña Eulalia, ¿usted cree que ese caballo volverá?». «No lo sé, hija, pero si vuelve, no va a ser porque lo necesitemos. Va a ser porque Dios aún tiene algo que mostrarnos». Eulalia se despidió de todos con una sonrisa, compró lo que necesitaba y regresó caminando a casa. Al pasar por la parada de autobús, se detuvo. Miró el lugar exacto donde todo había ocurrido. El polvo, las bancas, el poste viejo, todo seguía igual. Pero algo en el aire era distinto, como si esa esquina ahora guardara un secreto sagrado, como si ese pedacito del mundo hubiera sido tocado por algo que no se puede explicar con palabras.
Y ahí, justo al lado del poste, notó algo que no había visto antes. En la tierra, entre huellas de zapatos y hojas secas, una pisada clara de caballo, grande, profunda, como si dijera, estuve aquí. Eulalia se agachó con dificultad, tocó la marca con sus dedos, cerró los ojos y sonrió, porque en su corazón ella lo sabía. Ese caballo no había llegado por casualidad. Y mientras muchos lo llamarían coincidencia, suerte o imaginación, ella lo llamaría por su verdadero nombre, milagro. A unas cuadras del mercado, al otro lado de las vías oxidadas del viejo tren, en un terreno baldío donde la hierba crecía sin permiso y el silencio reinaba como un rey malhumorado, Francisco Reyes caminaba sin rumbo. Los mismos pasos que horas antes lo habían llevado con furia hacia la parada del autobús, ahora lo alejaban con una confusión que le apretaba el pecho. Llevaba la camisa empapada de sudor, el bate colgado flojo en la espalda y el alma hecha un nudo. Cada paso era pesado, no solo por el calor o el cansancio, sino por algo peor, el remordimiento. Francisco tenía 45 años, pero sus ojos parecían de alguien que había vivido mucho más. Su piel clara, tostada por el sol y endurecida por años de trabajo físico, no lograba esconder el temblor de su mandíbula. Tenía la frente marcada por arrugas de preocupación y su cabello oscuro, ya salpicado de canas, se pegaba a su frente como si tratara de esconderse del mundo. Ese día, después de aquel encuentro con el caballo, esa aparición que aún no lograba entender, todo en él se había movido. Algo que llevaba mucho tiempo enterrado bajo capas de rabia, soledad y dolor, había despertado. Caminó hasta el canal seco detrás de la fábrica abandonada. Ahí se sentó sobre una piedra grande y áspera. Miró sus propias manos, grandes, duras, llenas de cicatrices, manos que habían sostenido fusiles, que habían peleado en cantinas, que habían lastimado sin pensar. Manos que una vez cargaron a su hija recién nacida y que más tarde nunca volvieron a tocarla. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró, con la voz quebrada. La imagen del caballo regresó a su mente. Esa mirada no era de animal, era de juicio, de compasión. Era como si le hubieran puesto un espejo enfrente, uno que mostraba no su rostro, sino su alma. Y no le gustaba lo que había visto. Pero lo que más lo estremecía era ese momento exacto, segundos antes de levantar el bate para golpear a doña Eulalia. Él había sentido poder, había sentido que tenía el control, pero también había sentido algo más, vacío, un abismo dentro de sí, y justo cuando iba a dar el golpe, falló. No porque le temblara la mano, no porque se arrepintiera de pronto, no, falló porque algo más fuerte lo detuvo, algo invisible, pero real. Como si una fuerza desconocida le hubiera hecho perder el equilibrio, desviarle el brazo, nublarle la vista, y luego el caballo. Lo que más lo hería, más que la vergüenza, más que el miedo, era que una criatura sin palabras le había dado una lección que ningún ser humano le había dado jamás. Golpeó la piedra con el puño cerrado, 1, 2, 3 veces, como si quisiera castigarse, como si buscara despertar de una pesadilla que él mismo había creado. «¡Cobarde!», gritó al aire golpeándose el pecho. «Eres un cobarde, Francisco. Un hombre que levanta la mano contra una viejita no merece llamarse hombre». Y entonces se quedó en silencio, respirando con dificultad, con los ojos rojos, con el corazón a punto de colapsar por tanto que había callado. Mientras tanto, en otro punto del pueblo, doña Eulalia estaba en la pequeña capilla de San Gabriel, arrodillada frente al altar. La iglesia, modesta y sencilla, siempre olía a cera derretida, flores secas y tiempo. Esa mañana no había misa, pero ella había entrado igual, con paso lento, con la mirada serena. Se arrodilló frente a la imagen del arcángel, encendió una vela y cerró los ojos. Su oración no era larga, ni rebuscada, pero era profunda, humilde, de esas que Dios no necesita que se digan en voz alta para entenderlas. «Señor, perdónalo. Él no sabe lo que hace.
Y si sí lo sabe, entonces perdónalo más. Porque vivir con esa culpa debe doler más que el castigo. Horas después, ya por la tarde, Francisco volvió a caminar por el pueblo. No llevaba el bate, lo había dejado tirado junto al canal. Su camisa estaba desabotonada y sus pasos eran lentos, como si cada uno de ellos fuera un acto de penitencia. Pasó frente a la tienda de Don Gil. La gente lo miraba con recelo. Nadie decía nada, pero los ojos hablan, y él los entendía todos. Cruces de mirada, murmullos, silencios que apuñalan. Se detuvo frente a la panadería. Doña Concha desde adentro lo miró por la ventana. Él bajó la cabeza y siguió caminando. Sabía que nadie lo recibiría con los brazos abiertos. Y estaba bien, porque por primera vez en mucho tiempo no quería justificarse, solo quería pedir perdón. No sabía cómo, ni cuándo, ni si alguien lo escucharía, pero sabía que tenía que hacerlo. Porque si un caballo fue capaz de mostrarle la diferencia entre el odio y el amor, entre el instinto y el alma, entonces, quizá, solo quizá, todavía tenía salvación. Y ese pensamiento, pequeño pero brillante, fue suficiente para dar el siguiente paso. El sol ya bajaba lento sobre San Julián de la Sierra, tiñendo el cielo de un naranja profundo con toques de violeta, como si Dios mismo estuviera pintando con calma, sin prisa. El calor del día comenzaba a rendirse, y una brisa tímida acariciaba los tejados oxidados y los árboles de guamúchil que bordeaban el río seco. Francisco Reyes caminaba sin dirección por una vereda polvosa detrás del cementerio. No quería ser visto, no quería oír su nombre en boca de nadie, solo quería estar solo, pero más que eso, quería huir de algo que no podía dejar atrás, su pasado. Se sentó bajo un mezquite viejo, de esos que ya han visto más cosas de las que un árbol debería ver. Se quitó la camisa sudada, se recargó en el tronco áspero y se quedó viendo al cielo como si esperara una respuesta. Y en ese silencio de campo, entre grillos y el zumbido lejano de una motocicleta, su historia comenzó a desdoblarse. Francisco no siempre fue ese hombre duro que la gente cruzaba de banqueta por miedo. Nació en Veracruz, en una familia trabajadora. Su madre era enfermera del seguro, su padre un chofer de tráiler que pasaba semanas fuera. Fue hijo único y niño noble, de esos que lloraban cuando veían perritos callejeros, de los que cuidaban a su mamá cuando ella llegaba tarde del hospital. A los 17, como muchos jóvenes con hambre de hacer algo grande, se alistó en el ejército. Pensó que servir al país le daría sentido, y por un tiempo lo hizo. Aprendió disciplina, aprendió a obedecer, aprendió a cargar un arma, pero también aprendió a callar el dolor, a enterrar emociones, a fingir que todo estaba bien, aunque por dentro se estuviera cayendo en pedazos. A los 28 conoció a Mariela, una maestra de primaria que enseñaba en una comunidad rural. Ella tenía el cabello rizado y los ojos más dulces que él había visto en su vida. Se enamoraron rápido, como si el mundo por fin se hubiera alineado para darle algo bueno. Se casaron bajo una jacaranda en flor y un año después nació Lucerito, su hija. Era una niña de sonrisa escandalosa y piernas inquietas, que no podía pasar más de 5 minutos sin correr. Por un momento, Francisco creyó que tenía todo, pero la guerra interna que cargaba desde joven no se había ido, solo se había escondido, y cuando menos lo esperó, regresó como un trueno. Después de una operación militar que terminó mal, donde perdió a 3 compañeros en una emboscada, algo se rompió en él. Le dieron de baja con honores, sí, pero el honor no llenaba los vacíos. Llegó a casa como otro hombre, callado, irritable. Se le acababa la paciencia por cualquier cosa. Comenzó a tomar, a gritar, a explotar sin razón. Una tarde, discutió con Mariela por algo mínimo. Ella intentó calmarlo, pero él golpeó la pared con tal fuerza que la niña se asustó y se cayó de la bicicleta en el patio. Mariela lo miró como nunca antes,
con un miedo que le partió el alma. Esa noche, ella tomó a Lucerito una maleta y se fue con su hermana a Monterrey. Francisco no volvió a verlas. Mariela nunca contestó sus llamadas, no mandó dirección, ni cartas, ni señales, solo silencio. Y aunque él nunca le levantó la mano, entendía que había cruzado una línea, no por lo que hizo, sino por lo que pudo haber hecho. Desde entonces, la culpa se volvió su sombra. Vagó de ciudad en ciudad, tomó trabajos de jornalero, de cargador, de guardia. Nadie conocía su historia, nadie sabía su nombre completo. Él tampoco quería que lo supieran, porque cada vez que se miraba al espejo, veía al hombre que hizo llorar a su hija, y eso le bastaba para odiarse. Cuando llegó a San Julián, se instaló en una pequeña bodega abandonada detrás de la central de abastos. No tenía amigos, no hablaba con nadie, solo vivía. Y a veces ni eso. Su única compañía era el bate que siempre cargaba. No para usarlo contra otros, sino como un escudo, como un símbolo de su propio dolor. Cada vez que alguien lo veía con miedo, él pensaba, así es mejor, que no se acerquen. Pero el día en que vio a doña Eulalia, con su cruz de madera y su voz serena, algo se le movió. No fue odio, fue envidia. Envidia de su paz, de su fe, de su dignidad. Y justo cuando pensó que podía arrebatarle eso, apareció el caballo. Esa bestia silenciosa, noble, invencible, que lo miró como nadie lo había mirado desde su hija, como si pudiera ver lo bueno que quedaba en él, pero también todo lo que había hecho mal. Ahora, bajo el mezquite con el pecho lleno de nudos y la garganta seca, Francisco murmuró, Lucerito, perdóname, mi amor. Yo ya no sé cómo volver a ser papá, pero hoy entendí que no quiero seguir siendo el hombre que te hizo llorar. Las primeras lágrimas cayeron sin permiso. No las detuvo, no las negó. Por primera vez en años, se permitió sentir y así, sin saberlo, empezó a sanar. En San Julián de la Sierra, los chismes vuelan más rápido que el viento, pero aquel día no fue un chisme lo que se propagó, fue un asombro colectivo, un murmullo reverente que no nacía de la curiosidad, sino del misterio. Desde las primeras horas del amanecer, mientras las campanas de la iglesia marcaban las 6 y el pan salía humeante de la panadería de don Isidro, el tema era uno solo: el caballo marrón que había salvado a doña Eulalia. Yo lo vi con mis propios ojos, decía Marina, la tamalera, mientras servía atole a los niños antes de ir a la escuela. Estaba ahí parado, frente a ella, como un guardián, y no se movía. ¿Y qué me dices de la mirada que tenía?, respondía doña Concha, limpiándose las manos en el delantal. No era mirada de animal, era otra cosa. Era como si supiera todo. Yo no sé ustedes, interrumpió don Gil desde el otro lado del mostrador, pero ese caballo no era de este pueblo. Yo conozco a todos los animales que entran y salen de aquí. Nadie lo ha visto antes, y lo más raro, nadie lo ha vuelto a ver después. En la plaza, bajo los árboles de laurel, los abuelos jugaban dominó mientras sus ojos, más atentos que sus oídos, buscaban sin cesar alguna silueta marrón entre las calles. Los niños imitaban con palitos el galope del caballo, inventando leyendas con cada paso. «Dicen que se llama centella», gritaba uno. «No, se llama espíritu, porque fue mandado por Dios», decía otro. Y así, entre relatos cada vez más adornados, el caballo se convirtió en leyenda viva. Pero no era solo lo extraordinario lo que capturaba al pueblo, sino el gesto silencioso y heroico, el valor de interponerse entre el mal y la inocencia, sin violencia, sin palabras, solo con presencia. Doña Eulalia, por su parte, mantenía la humildad que la caracterizaba. No se sentía protagonista de nada. Ella simplemente decía, yo pedí ayuda y la ayuda llegó. No me importa si era ángel, caballo o ambas cosas. Yo solo sé que Dios no me soltó la mano.
Una tarde, mientras estaba sentada tejiendo en su mecedora, un grupo de muchachos se acercó a su porche. Eran los mismos jóvenes que días antes se habían burlado de ella en la parada, los mismos que no ofrecieron ayuda, los mismos que la habían ignorado. «Buenas tardes, doña», dijo el mayor, bajando la gorra. «Disculpe que la molestemos, pero ¿nos puede contar otra vez lo que pasó?» Ella dejó el tejido en su regazo, se acomodó la blusa y les hizo una seña para que se sentaran en la banquita junto al mezquite. «¿Por qué quieren saberlo ahora?», preguntó con una sonrisa suave. «Porque la gente dice muchas cosas, pero nadie lo cuenta como usted. Y la neta nos dio coraje con nosotros mismos. Nadie le ayudó y todos vimos». Eulalia los miró en silencio, como quien mira más allá del cuerpo y ve el alma. «A veces Dios permite que veamos lo peor de nosotros para que tengamos la oportunidad de ser mejores», dijo despacio. «Y el perdón empieza por uno mismo». Uno de los chicos, el más joven, con voz temblorosa soltó: «Yo soñé con el caballo. Soñé que me miraba fijo y que me decía, sin hablar, que dejara de andar haciendo tonterías. Me desperté llorando, doña». Ella le tomó la mano y la apretó con cariño. «Entonces escucha, mijo, porque si un caballo te habla en sueños, más te vale poner atención». Los muchachos rieron, pero no con burla, con respeto, con esa risa que nace cuando uno se siente pequeño frente a algo grande. Esa misma semana, alguien, nadie sabe quién, colgó un letrero de madera en la parada del autobús. Tallado a mano, con letras desiguales pero llenas de intención, decía: «Aquí se apareció un ángel de 4 patas. Que el que tenga ojos, vea». La noticia llegó a los pueblos vecinos. Un señor de Santa Rosa llegó solo para ver el lugar. Una familia de la Trinidad se detuvo a rezar frente al poste. Y así, poquito a poco, aquel rincón olvidado se volvió un lugar de esperanza. Pero lo más sorprendente ocurrió el domingo siguiente. Durante la misa, el padre Matías, hombre serio y poco dado a emociones, subió al púlpito y antes de empezar con el Evangelio, dijo: «Hermanos, esta semana fuimos testigos de algo que no podemos explicar. Un caballo defendió a una mujer indefensa cuando nadie más lo hizo. Algunos dirán que fue casualidad, otros que fue instinto. Pero yo les digo, cuando un animal hace lo que los humanos olvidan hacer, es momento de reflexionar». Guardó silencio, miró a todos con severidad y luego añadió: «Ese caballo no vino solo, fue enviado. Y no importa de dónde vino, lo importante es por qué vino». Las bancas retumbaron con murmullos. Algunos lloraron, otros bajaron la cabeza, y muchos miraron al cielo con nuevos ojos. Esa tarde, doña Eulalia caminó hasta la parada. Llevaba flores en una canasta, no para adornar, sino para agradecer. Las dejó al pie del poste y se quedó en silencio. Cerró los ojos y, como si pudiera oír los pasos, susurró: «Si algún día regresas, aquí estaré, pero si no, gracias por enseñarnos que aún existe lo bueno». Y justo en ese instante, una hoja seca cayó lentamente sobre sus pies. No había viento, solo paz. El lunes por la mañana, San Julián despertó distinto. El sol no brillaba con su fuerza habitual. En su lugar, un cielo nublado cubría el pueblo con una luz grisácea, como si la tierra también estuviera en reflexión. Las calles, normalmente bulliciosas a esa hora, parecían ir más despacio, como si supieran que algo importante estaba por suceder. Francisco Reyes se había levantado al amanecer. No durmió bien. Toda la noche escuchó en su mente los cascos del caballo, la voz tranquila de doña Eulalia, el llanto de su hija Lucerito, aunque fuera solo en su memoria. Esa madrugada se miró al espejo roto que colgaba torcido en la bodega donde dormía y apenas se reconoció. Se lavó la cara con agua fría, se peinó con los dedos y por primera vez en años se puso una camisa limpia. La dobló con cuidado en la parte de los puños, como lo hacía su madre cuando él era niño. No sabía cómo iba a hacerlo, solo sabía que tenía que hacerlo, pedir perdón.
Caminó por las calles de tierra con paso firme, aunque el corazón le temblaba en el pecho como si fuera de vidrio. Cada persona que lo veía detenía lo que estaba haciendo. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con miedo, otros con enojo. Pero él no bajaba la mirada, porque la vergüenza era tan grande que esconderse no era opción. La única forma de redimirse era mostrando el rostro. Al llegar al centro del pueblo, se encontró con un grupo de vecinos en la plaza. Estaban ahí Don Gil, Marina, Doña Concha, los muchachos del otro día y hasta el padre Matías, que acababa de salir de la sacristía. Todos lo vieron. Nadie dijo nada al principio. El aire estaba pesado, como una tormenta contenida. Francisco respiró profundo, caminó hacia ellos y se detuvo frente a todos. Tragó saliva, sus manos sudaban, su voz le temblaba, pero se mantuvo firme. «Sé que no tengo derecho a pedirles nada», empezó, «y mucho menos perdón, pero vengo a hacerlo, no porque lo merezca, sino porque ya no puedo seguir viviendo como he vivido». Un murmullo corrió entre los presentes. «No quiero excusas», continuó. «Lo que hice o lo que estuve a punto de hacer no tiene justificación. Levantar la mano contra una mujer, y más contra una señora como doña Eulalia, fue cobarde. No soy una víctima. No vengo a contar mi vida para que me perdonen. Vengo porque no puedo seguir huyendo, porque ese caballo me miró como nunca nadie me había mirado, y sentí vergüenza, sentí esperanza». El silencio se volvió más tenso, hasta que doña Marina alzó la voz desde el fondo. «¿Y crees que con unas palabras ya estás limpio?». Francisco bajó la cabeza. «No, señora, no lo creo. Ni hoy ni mañana. Sé que tal vez nunca lo esté». «Entonces, ¿para qué vienes?», dijo uno de los muchachos. «Porque si no doy este paso, me muero por dentro. No vengo a que me abracen ni a que me crean. Vengo porque ya no quiero ser el hombre que era. Vengo porque si un caballo tuvo más compasión que yo, entonces necesito cambiar». En ese momento una figura salió de entre la gente. Era doña Eulalia, vestida con su bata de flores y su sombrero de palma. Caminaba despacio, con dignidad, con su bastón en la mano. El grupo se abrió a su paso, como si algo sagrado estuviera cruzando la plaza. Ella se paró frente a Francisco, tan cerca que podía ver sus ojos llenos de agua. Lo miró por largos segundos. No habló. Solo lo observó, como si pesara el alma con la mirada, y luego, con voz firme pero suave, dijo: «El perdón no se pide con palabras, mijo, se pide con actos. Lo que usted haga desde hoy, eso es lo que va a decir si de verdad se arrepintió». Francisco asintió con los ojos enrojecidos. Iba a responder cuando de pronto, el sonido de un galope rompió el momento. Todos giraron la cabeza. Desde el final de la calle empedrada, cubierto por la neblina de la mañana, el caballo marrón aparecía otra vez. Galopaba con elegancia, sin apuro, como si supiera exactamente a dónde iba. Doña Concha soltó un grito ahogado. Un niño se persignó. Algunos retrocedieron, pero el caballo no venía con furia, venía con presencia, majestuoso, tranquilo, vivo. Se detuvo justo frente a Francisco y doña Eulalia. El pueblo contenía la respiración. El caballo bajó la cabeza y miró a Francisco directamente a los ojos. Y fue en ese instante que todos supieron que algo grande estaba pasando. Francisco cayó de rodillas, sin poder sostener el peso de lo que sentía. «Gracias», murmuró con la voz quebrada. «Gracias por no dejarme seguir siendo quien era». El caballo relinchó una sola vez. Luego levantó la cabeza, dio media vuelta y empezó a caminar lentamente por la calle principal, como si supiera que su trabajo ya estaba hecho. Y nadie se atrevió a detenerlo. El caballo caminaba lento por la calle principal, con la cabeza en alto y las crines danzando al ritmo de la brisa. Nadie hablaba, nadie se movía. Solo se escuchaba el suave golpeteo de sus cascos contra el empedrado viejo de San Julián de la Sierra. Y aunque en apariencia era solo un animal cruzando el pueblo, en el alma de todos era otra cosa. Parecía que con cada paso
Iba borrando viejas heridas, callando los prejuicios, desarmando los juicios. Era como si con su sola presencia las personas volvieran a recordar lo que significa mirar a otro con humanidad, con compasión. Francisco seguía de rodillas en medio de la plaza, las manos apoyadas en el suelo, la mirada fija en la silueta que se alejaba. Doña Eulalia seguía de pie junto a él, y aunque su rostro era sereno, sus ojos brillaban como si vieran algo que no se puede explicar con palabras. El padre Matías fue el primero en acercarse. Puso una mano sobre el hombro de Francisco. «Levántate, hijo», le dijo con voz firme pero cálida. «Ya cargaste tu cruz muchos años. Es hora de caminar distinto». Francisco levantó la mirada. Sus mejillas estaban cubiertas de lágrimas, pero no eran de dolor, eran de liberación. Se puso de pie con lentitud, sintiendo que ese momento era más que un cambio, era un renacer. La gente comenzó a reaccionar. Don Gil, el del taller, asintió en silencio. Doña Concha juntó las manos como quien guarda una oración. Los niños, sin entender del todo, sabían que algo sagrado había pasado y se quedaron quietos, con los ojos bien abiertos, como si temieran romper la magia con un suspiro. El caballo se detuvo justo frente a la vieja iglesia, al pie de los escalones. Miró hacia la puerta cerrada, como esperando algo, y entonces, sin que nadie lo llamara, sin que nadie le diera indicaciones, se giró. Miró por última vez hacia la plaza y comenzó a alejarse por la misma calle por donde había aparecido semanas antes. Pero esta vez no galopaba. Caminaba tranquilo, como si supiera que ya no hacía falta correr, como si todo estuviera en paz. Y fue en ese instante, cuando su figura empezó a perderse entre el polvo dorado del atardecer, que ocurrió algo que nadie esperaba. Doña Eulalia avanzó hacia el centro de la plaza, levantó su bastón como si fuera una antorcha y con voz fuerte, clara, llena de emoción, rompió el silencio con una frase que quedaría grabada para siempre en la historia del pueblo. Ese caballo no fue un accidente, fue un mensaje de Dios. Las palabras cayeron como trueno. El pueblo entero contuvo el aliento. Y de pronto, algo cambió. No en el cielo, ni en el suelo, sino en el corazón de cada persona presente. Porque al escuchar esa afirmación de una mujer tan sabia, tan vivida, tan respetada, todos supieron que era verdad. Aquel día se convirtió en punto de partida. Francisco no volvió a la bodega abandonada. Con la ayuda de don Gil, empezó a trabajar en el taller. Limpiaba herramientas, cargaba piezas, escuchaba más de lo que hablaba. Nunca pidió trato especial y nunca negó su pasado. Cuando alguien preguntaba por qué había vuelto al pueblo después de lo que pasó, él respondía siempre lo mismo. Porque cuando el cielo te da una segunda oportunidad, no puedes desperdiciarla. Cada tarde, al terminar la jornada, pasaba por la capilla, se sentaba unos minutos en silencio y luego caminaba hasta la parada del autobús, donde aún permanecía el letrero de madera. Aquí se apareció un ángel de 4 patas, que el que tenga ojos, vea. Lo limpiaba con un trapo viejo, dejaba una flor silvestre en la base del poste y se sentaba a observar el horizonte, con la esperanza, no la necesidad, la esperanza, de volver a ver al caballo algún día. Doña Eulalia, por su parte, ya no necesitaba llevar costales pesados al mercado. El pueblo entero comenzó a apoyarla. Le llevaban pan fresco, verduras, incluso le ofrecieron pintar su casa. Pero ella, con la misma humildad de siempre, solo aceptaba lo que necesitaba. El milagro ya se me dio, decía. Lo demás son bendiciones extras. Una tarde, semanas después, justo cuando el sol caía detrás de los cerros y el cielo se vestía de fuego, un niño que jugaba con una resortera en la loma gritó: «¡Mamá! ¡Mamá! Vi al caballo, lo juro, está allá arriba en el campo de trigo». La madre sonrió con ternura. «Ay, hijo, a lo mejor sí lo viste, pero si se te vuelve a aparecer, no lo persigas, solo míralo.
y dale las gracias. Porque en San Julián de la Sierra ya no se hablaba del caballo como un simple animal. Se hablaba de él como una señal viva del amor que aún queda en el mundo, como una prueba de que, incluso en medio de la oscuridad, Dios puede usar lo más inesperado para tocar corazones y transformarlos. Era una mañana templada de otoño en San Julián de la Sierra. El aire olía a pan recién horneado, a tierra húmeda, a café colado en olla con canela. El cielo estaba despejado y el sol entraba tímido por entre las hojas de los árboles, proyectando sombras danzantes sobre las banquetas agrietadas. Pero lo que más llamaba la atención no era el clima ni el movimiento cotidiano del pueblo, era la parada del autobús. Ya no era la misma de antes. Lo que antes había sido solo un techito oxidado con dos bancas de cemento y un letrero inclinado, ahora era un lugar sagrado. No había veladoras ni imágenes religiosas, pero bastaba con pararse ahí unos segundos para sentir algo diferente, algo que no se podía ver, pero sí se podía sentir con el alma. Al pie del poste, donde antes solo había tierra seca y colillas de cigarro, ahora crecía un pequeño jardín de flores silvestres que nadie sembró. Margaritas, girasoles miniatura, hasta unas cuantas flores moradas que nadie en el pueblo había visto antes. Alguien, otra vez nadie sabía quién, había colocado una placa de madera barnizada con letras doradas que decía: «Aquí Dios habló con nosotros», en silencio y sobre cuatro patas. La gente ya no pasaba corriendo por ahí. Al contrario, se detenían, se santiguaban. Algunos se quedaban unos minutos en silencio, otros susurraban oraciones. Los niños, que antes usaban la parada como zona de juegos, ahora caminaban de puntitas cuando pasaban, como si supieran que ese lugar merecía respeto. Una vez por semana, los vecinos dejaban ofrendas, flores, papelitos con agradecimientos, hasta dibujos de niños con el caballo marrón y una señora con bastón. El banco de cemento había sido repintado con cariño por los jóvenes del pueblo. Ahora era blanco, con detalles dorados y una frase escrita a mano que decía: «Todo aquel que se siente aquí, que recuerde, el bien aún existe». Y ahí, como todos los jueves desde aquel día, estaba doña Eulalia Márquez, sentada con su vestido de flores, su bastón apoyado en la rodilla y su inseparable cruz de madera colgando del cuello. Tenía una libreta de espiral sobre el regazo y en ella escribía sin prisa. Cada línea era un suspiro convertido en letra. Estaba escribiendo su testimonio, no para ella, sino para los que vinieran después. «El día que el caballo llegó, no solo me salvó la vida», murmuraba mientras escribía. «Me recordó quién soy, me recordó que no estoy sola, me recordó que la fe no es una ilusión, es una certeza que se lleva en el pecho». A su lado se sentó Francisco Reyes, ahora con el cabello más corto, una camisa limpia y una mirada distinta. Ya no era la mirada del hombre que llegó al pueblo con el alma hecha pedazos. Era la de un hombre que estaba en reconstrucción. «¿Ya terminaste de escribir, doña?», preguntó, mirando la libreta. «Todavía no, mijo», respondió sin dejar de sonreír. «Las cosas que valen la pena se escriben despacito con el corazón, igual que el perdón, igual que la paz». Francisco asintió, bajó la mirada y apretó las manos entre sus rodillas. Llevaba días sin decir mucho, pero esa mañana algo se le atoraba en la garganta. «¿Sabe qué es lo que más me pesa, doña? ¿Qué, mi niño? Que cuando la vida me ofreció amor, yo lo devolví con miedo, que cuando tuve familia, me encerré, que cuando Dios me buscó, me escondí». Eulalia lo miró con ternura. Le puso una mano en el hombro y le respondió con calma: «Pero también fuiste el hombre que regresó, el que pidió perdón, el que se arrodilló sin que nadie se lo exigiera. ¿Y sabes qué? Eso también lo vio Dios. Él no pudo evitarlo. Las lágrimas le cayeron sin aviso, pero no se escondió.
Ya no tenía miedo de mostrarse humano, ya no quería ser el hombre de antes, porque ahora sabía que la redención no es olvidar lo que hiciste, es elegir todos los días no volver a hacerlo. Y entonces, en ese silencio compartido, algo llamó su atención. Del otro lado del campo, donde el trigo se mece con el viento, una figura marrón cruzaba lentamente. «Doña», susurró Francisco, señalando con el dedo. «¿Es él?». Ella levantó la vista, entrecerró los ojos por el sol y al verlo solo sonrió. «No lo sé, mijo, pero aunque no lo fuera, ya dejó su huella en nosotros». El caballo, si era el mismo o no, nadie lo sabría, se detuvo un momento, giró la cabeza hacia ellos y luego siguió caminando hasta desaparecer entre la luz del amanecer. Ese día, la parada del autobús recibió más visitas que nunca. No por el autobús, que seguía llegando tarde como siempre, sino porque la gente iba a recordar que los milagros no necesitan ruido para hacer eco. Al caer la tarde, un grupo de niños dejó un letrero nuevo, hecho con cartón y crayolas. Lo pegaron debajo del anterior. Decía: «Gracias, caballo, nos enseñaste a amar sin palabras», y nadie lo quitó, porque en San Julián de la Sierra, desde aquel día, creer ya no era una opción. Era un acto de memoria. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia tan especial. Si este relato tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias llenas de fe, esperanza y emoción. Ahora te pregunto a ti, ¿cuántas veces has ignorado las señales que Dios te manda? ¿Estás realmente escuchando con el corazón abierto o estás caminando por la vida con los ojos cerrados? Y si hoy fuera el día en que tú decides perdonar o pedir perdón, porque a veces los milagros no vienen con trompetas ni luces, vienen en silencio, con forma de caballo, de abrazo o de una simple decisión. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite una segunda oportunidad. Recuerda, Dios no se olvida de ti, aunque el mundo entero lo haga. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este viaje donde las historias no solo se cuentan, se sienten. ¿Tú qué piensas? Te leo en los comentarios.